Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. En este 2021 ya cumplimos 5 años de estar saliendo al aire de manera ininterrumpida, todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Tengo que comenzar dando los agradecimientos a quienes nos han seguido y continúan por esa fidelidad, los agradecimientos. Este programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de las enfermedades mentales, de los trastornos mentales y de igual manera a las conductas adictivas. Tiene sus sedes en la ciudad de Pereira, de Dos Quebradas, y también en el norte del valle, en la ciudad de Cartago. Todos los jueves tratamos de tener un programa que tenga que ver con la salud mental de las personas. En estos momentos que nosotros estamos viviendo, sí que es importante la salud mental. Por eso el libro que acabamos de ver, la presentación de este libro, Cuida tu salud mental, hace énfasis en ese aspecto. Psico quiere contribuir a que las personas tengan una mejor salud mental. El programa de hoy voy a comenzar antes de presentar a quienes nos van a acompañar, que son expertos en el tema de la música, practicantes de disciplinas espirituales. Vamos a escuchar una pequeña introducción. Así es que adelante, Humberto. Gracias Humberto. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, que vamos a tratar de, eso sí, vamos a tratar de hacerlo así, dialogado como lo hemos hecho siempre, y de pronto le vamos a pedir a Humberto que en la segunda parte también nos haga una pequeña introducción, una pequeña complacencia, digamos ahí. Gracias Humberto. Y hoy vamos a hablar acerca de salud mental, música y espiritualidad, temas que están íntimamente conectados. Y tenemos dos invitados muy especiales desde la República de Argentina, desde Córdoba, la provincia de Córdoba. Nosotros hemos tenido la oportunidad ya de presentar acá en este programa a algunas personas que son muy queridas, que se han presentado en varias ocasiones. Cecilia ha estado acompañándonos. En el día de hoy nos acompaña Manuela Rodríguez. Yo le digo Manu, porque es como la llaman cariñosamente. Manuela Rodríguez es estudiante de 6º año de saxo en el Conservatorio Provincial Félix T. Garzón
y es practicante del budismo laico. Manuela, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bueno, gracias por... Ok, nos acompaña también Humberto Brizuela, también de la provincia de Córdoba. Humberto Brizuela, él es profesor de saxo, creador y profesor titular de la carrera de saxofón en el Conservatorio Provincial Félix de Garzón y es practicante del budismo laico. Humberto, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa Mente Cuerpo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, muy amable. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces, siempre yo digo cuando damos inicio a este programa que vamos a comenzar por el ABC. La mayoría de las personas que nos están viendo en este momento, pues la mayoría, me atrevo a decir eso, no tienen un gran conocimiento en lo que tiene que ver con la parte de la música y muchos tampoco tienen mucho conocimiento, no son practicantes de disciplinas espirituales. Vamos a comenzar entonces con la parte de la música y comenzamos con Manuela. Hace 2 días estuve en un retiro con un maestro budista y él decía que la música representa la sabiduría del Buda, o sea, representa la sabiduría del universo. Me parece que es una frase muy, muy bonita de este maestro, porque cuando nosotros nos remontamos a la música simboliza sonido, es lo primordial, es el origen de todo. Y el universo, voy a ponerme un poco poético, el universo siempre está interpretando una melodía, ¿no? Y yo pienso que esa melodía que interpreta el universo es una conexión que nosotros como humanos tenemos, ¿cierto? Con esa música. Y eso perfectamente está íntimamente relacionado con el ser humano, su esencia, su espiritualidad. Manu, ¿qué es para ti la música? Bien, me gusta esta idea inicial. Yo la verdad que cuando pienso en cómo llegó la música a mi vida, eh, llegó desde muy chica como un juego, eh, y creo que como una manera de expresión, ¿no? Había un piano ahí en la casa de mi abuela y bueno, eso, como un juego, yo empecé a tocar y empecé a expresar, o sea, sentí que había ahí un canal de expresividad que me salía, que me gustaba, que lo disfrutaba y un poco conectando con esto que vos decís, Uriel, de la vibración, creo que cuando somos niños podemos, tenemos esos canales como sin ninguna interrupción. Así que siento que fue de esa manera como que me sorprendió de alguna forma, o quizás no, pero me llegó. Y bueno, ha sido a lo largo de mi vida, ha sido una manera de poder expresarme, algo que busco. Y tanto es así que en algún momento de la vida la dejé la música y me dediqué a otra cosa. En un momento estudié y después dejé de estudiar. Y ya después de grande fue como que sentí que la extrañaba, como que me faltaba esa parte importante, como que me hubiese desconectado y bueno, y fue como una necesidad muy de toda esa vibración, ¿no? que me estaba faltando. Y bueno, por esas cosas de la vida llegó el saxofón y bueno, ya a los 40 decidí ponerme a estudiar y conocer un poco más la técnica, también como una forma de poder ya expresarme a otro nivel, ¿no? Con otra soltura,
explorando más como toda la amplitud que puede tener la música como medio de expresión, ¿no? Pero después, naturalmente, siempre ha sido esa manera de ir hacia adentro y de ir hacia afuera, de ir hacia adentro como una manera de encontrarme conmigo, de esa cosa de como íntima, ¿no? Con la música, con los instrumentos o con el canto, con silencio también, ¿no? Entre medio. Y también como una manera de expresión, una manera de poder compartir cuando hay otros músicos para compartir. Y bueno, ese disfrute de la creación, ¿no? que nos da la música cuando estamos del lado de la interpretación. Pero también hay otra parte que tiene que ver con el disfrute de la música como oyente, ¿no? Como esta cosa de descubrir música y otras personas también creando música o música ya creada. Ese disfrute como oyente siempre lo tuve, siempre absolutamente. Y es algo que quisiera mantenerlo también, siempre. Como una manera también de viajar en el tiempo, ¿no? La música cómo nos puede llevar a momentos, cómo nos puede traer personas, cómo nos puede traer lugares, todas esas cualidades o esa capacidad que tiene la música para transportarnos, es algo que disfruto un montón. Y ahora, bueno, en mis proyectos musicales, también descubriendo ahí como esa posibilidad del lenguaje con otras personas, esa posibilidad de diálogo, ¿no? Entre instrumentos, se da así como una cosa muy hermosa y muy espiritual, digamos, de conexión con la otra persona sin necesidad de palabras, sin necesidad de un lenguaje de palabras, sino que a través de la música poder conectar y poder transmitir. Muy bien. Humberto, desde que cuando uno mira la historia, el recorrido evolutivo del ser humano, siempre la música ha estado presente. La música cumple múltiples funciones en la interacción que tenemos nosotros los seres humanos. Tú eres un profesor, pues yo creo que de acuerdo a todo esto que hemos leído acerca de tu currículum, has estado siempre vinculado a la música y especialmente haciendo la docencia. Me gustaría que hicieras una reflexión con respecto a ese papel que juega la música en la relación de los seres humanos y especialmente en este momento, ¿cuál es ese papel que desempeña la música? Bueno, si nosotros nos remontamos originalmente a la historia del hombre, la música, como decís vos, Uriel, ha estado presente siempre, ¿no? Incluso el sonido está ligado a todas las cosas, todo tiene sonido. La música es un conjunto de sonidos. ¿No? La tierra, la vida que nosotros normalmente llevamos rutinariamente todos los días, está llena de sonidos. No se puede concebir una música, una vida, perdón, sin sonido. Y el hombre es parte de esa vida, es parte del cosmos y es parte de la naturaleza. Entonces, está ligado íntimamente también con eso, ¿no? También, digamos, la música tiene esta posibilidad de ser un lenguaje.
es un lenguaje distinto de que nosotros acostumbramos a tener, como es el lenguaje escrito, el lenguaje oral, hablado, el lenguaje por señas. Bueno, la música es otro tipo de lenguaje, pero es una manera de comunicarse y es una manera de relacionarse también, ¿no? Así que la música me parece que es un factor importante dentro de la sociedad y dentro de la vida humana, ¿no? Porque es otra forma de relacionarnos, ¿no? Es una manera muy profunda de relacionarse. Digamos, cuando uno toca, cuando uno lleva a cabo un concierto o cuando uno lleva a cabo una improvisación, sobre todo, es como que está desarrollando, está llevando adelante una conversación, una distinta conversación, pero uno está expresando eh, por otro lenguaje lo que uno siente. Las personas que están escuchando, de alguna manera, receptan y pueden captar esa comunicación y esa es otra manera de relacionarse, ¿no? Una manera mucho más profunda, porque a veces las palabras dicen otra cosa. A veces, depende de quién las escucha, es la interpretación. La música va directo al alma, va directo al corazón, entonces no hay manera de equivocarse. Eso pienso, Uriel. Bien, la música va directo al alma, va directo al corazón. Ese es el segundo tema que nosotros vamos a tocar, lo que tiene que ver con el concepto de la espiritualidad. Nosotros, Manu y Humberto, hemos desarrollado muchos programas que tienen que ver con el autoconocimiento, la búsqueda del ser humano, su esencia y el tipo de tratamiento que nosotros hacemos en psico tiene un modelo que nosotros llamamos un modelo transpersonal. Los muchachos que en este momento nos están viendo, ellos reciben un entrenamiento diario con respecto a su autoconocimiento, con respecto a la introspección, porque tú decías algo y lo repito, la música es una comunicación directa con el alma. Y cuando hablamos de comunicación directa con el alma, estamos hablando del ser profundo, de esa profundidad del ser. Entonces, en esta segunda parte de la primera sección, vamos a hablar un poco con respecto a la espiritualidad y ya en la segunda parte tratamos de hacer como ese encuentro entre música, espiritualidad y del impacto que tiene en la salud mental y por supuesto en la sanación del ser humano. Manu, hablemos entonces un poco con respecto a la espiritualidad, un tema que no es fácil, que la mayoría de las personas lo ven en la parte de los mitos, la parte del esoterismo y la parte de verlo a uno como un ser raro por allá, pues todo aislado. No, vamos a hablar con respecto a esa espiritualidad que practicas tú, que practica Humberto, que yo también practico, que practicamos nosotros allá en nuestra institución, como un elemento fundamental de la sanación integral del ser humano. Háblanos un poco con respecto a la espiritualidad. ¿Cómo la entiendes tú, humano? Bien, para mí la espiritualidad también como que me remonto a mi infancia y la siento que siempre fue como esa fuente donde yo buscaba esperanza, ¿no? Veo que ese sentido que tiene la espiritualidad es importante el poder hacerlo surgir, hacer surgir la esperanza desde nuestra espiritualidad. Pero bueno, requiere una predisposición, una decisión, ¿no? de que eso se ponga de manifiesto. La espiritualidad como algo que podamos fundirlo con el cotidiano de las cosas, ¿no? Que no sea algo que nos aleje de la realidad o de los problemas, sino al contrario. Yo a través de mi práctica budista lo que hago es, desde mi espiritualidad, encontrar
y hacer surgir todas todas las cualidades que necesite para enfrentar los desafíos que me plantea la vida, ¿no? La creatividad, el coraje, la sabiduría, o sea, todo eso voy a buscarlo cuando hago mi práctica espiritual, pero luego me voy con todo eso a estudiar, a trabajar, a las cuestiones que van surgiendo, ¿no? En los vínculos con el resto de la sociedad, en los desafíos que se plantean o en los problemas. Y me parece que en este sentido la espiritualidad cobra un sentido sanador, digamos, en el sentido de que si toda la humanidad pudiese tener un sentido más espiritual o llevar a su vida un poco más la espiritualidad, podríamos empezar a ver la paz mundial como una realidad más tangible, ¿no? Como más posible, ver la espiritualidad como una herramienta de transformación interior, pero que tiene que ver con una decisión interna, ¿no? Sino, bueno, eso, desde mi interior, ver que con mi espiritualidad puedo transformar mi realidad, puedo transformar mi medio ambiente y de esa forma poder ir mejorándolo, ¿no? Me parece que es importante eso, ¿no? Como poder ver la realidad, la espiritualidad bien sumergida dentro de nuestra realidad, con nuestras cosas, y sentir que la espiritualidad está, bueno, cada cual tendrá su práctica espiritual donde pueda ir a esa fuente, pero luego que pueda ser algo que sintamos que está siempre ahí para ayudarnos a que la vida sea más bonita, que la vida, a que las personas que nos rodean puedan también sentir que su vida es más bonita cuando estamos cerca, pero que cada uno pueda asumir el compromiso de ser ese generador de paz, de ser ese generador de un cambio positivo hacia su medio ambiente. Bien, has dicho algo muy importante, Manu, y es que la espiritualidad la concibes como una herramienta de sanación y la música también, o sea, hay una íntima conexión, por eso este programa tiene ese propósito, digamos, tan específico de cómo nosotros los seres humanos podemos utilizar muchas herramientas para conectarnos con nosotros mismos, para conectarnos con el entorno, con nuestro semejante y llegar a ese sueño que la gran mayoría de los seres humanos tenemos, que es vivir en paz, vivir en fraternidad, poder nosotros desarrollar todas esas potencialidades que nosotros tenemos. Me gustaría, antes de terminar y de darle paso a Humberto, cuando yo coloqué sobre todos tus currículum, lo que estudias, lo que haces, coloqué budismo laico. ¿Qué es budismo laico, Manu? El budismo, este budismo trata de la transformación interior, o sea, es un budismo que busca el logro de la paz mundial a través de la transformación de cada individuo, de ese compromiso profundo de cada individuo en ser feliz. Digamos, esta práctica propone que a medida que cada persona puede lograr un estado de vida más feliz, puede generar en su entorno un cambio positivo y puede de esa manera hacer que todo se eleve, ¿no? Que todo mejore. A través de la entonación de un mantra que es Nam-myoho Renge Kyo,
cada persona puede ir transformando su vida, cada persona puede ir haciendo que su realidad pueda transformarse en un sentido positivo, ¿no? Como una especie de espiral ascendente. Y bueno, y de esa forma poder contribuir a que el medio ambiente, ¿no?, que nos rodea pueda también mejorar, poder hacer surgir, a través de este mantra podemos hacer surgir todo nuestro potencial, ¿no? Sin compararnos con los demás, sino que pueda surgir nuestras cualidades individuales innatas, y hacer poder surgir la budeidad con todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? Y con todas las virtudes que podemos tener, como el amor compasivo, la sabiduría, la paciencia, la prudencia. Bien, la espiritualidad como una herramienta de autoconocimiento y de sanación. La música como también una herramienta que ha sido utilizado siempre como una forma de interacción, de comunión entre los seres humanos. ¿Es posible, Humberto, le pregunto al profesor, es posible que en el mundo moderno, en este mundo, el mundo actual, en el que nosotros estamos viviendo con tantas exigencias, con tantas dificultades, con tantos problemas a que nos vemos sometidos los seres humanos, es posible la práctica de la espiritualidad y nos puede ayudar la espiritualidad a un mejor vivir? Bueno, el hombre, como decía recién, inicialmente fue un hombre culto, en el sentido de tener un apoyo espiritual para toda su vida, ¿no? De hecho, el origen del hombre siempre ha estado ligado al culto a las estrellas, el culto a las aves, el culto a entidades con cierto poder, y bueno, siempre ha estado ligado con ese tipo de pensamiento, ¿no? De espiritualidad. El hombre, con el tiempo y con el pasar, como que se fue desvirtuando la situación y como que fue poniendo hincapié o énfasis en algunas cosas cotidianas, que no digo que no sean importantes, digo que no son lo más importante. Entonces es como que se empezó a perder y se ha perdido el foco esencial de esta espiritualidad, ¿no? El hombre es un ser espiritual, digamos, ¿no? Espiritual quiere decir que, bueno, que convive con su interior, con su sentimiento profundo que está dentro de su corazón. Y cada persona tiene el mismo sentimiento. Entonces, en medida que esto se fue cambiando, en medida que las personas fueron depositando intereses en cosas que son no vanidades, sino en cosas que a lo mejor son necesarias para vivir, pero no son el fundamento de la vida, las cosas se empezaron a complicar hasta el punto en que, bueno, estamos ahora en una situación bastante comprometida, ¿no? Que hemos generado nosotros mismos. Y volver a ese origen, volver a esa fuente, a la espiritualidad, al autoconocimiento, al respeto por las personas, como decía la Manu, al respeto por el medio ambiente, volver de nuevo a esa espiritualidad, digamos, yo creo estoy seguro que nos va a hacer diferentes, que nos va a hacer distintos, porque vamos a profundizar en verdad qué es lo importante, cuál es lo importante en esta vida, ¿no? Porque antes que nada, antes que músico, antes que profe, antes que ser padre o hermano, o soy ser humano, ¿no? Lo importante es eso, es que soy ser humano
Y eso conlleva un compromiso con la vida, un compromiso con el entorno. Y esa es la misión que nosotros tenemos en esta existencia, ¿no? La misión que cada uno debe llevar adelante para ser feliz y para hacer felices a las personas del entorno, ¿no? Y lograr, como decía la Manu, la felicidad para todo el mundo y la paz, una paz duradera, digamos, una paz real, una paz que nos haga relacionarnos como personas, como seres humanos. Yo creo fehacientemente que sí, es importante la espiritualidad, es importante y que eso es la única manera que tenemos de solucionar los problemas en los que está inmersa la sociedad. Bien, sin duda alguna, en esta primera parte hemos hablado sobre los dos aspectos centrales, la música y la espiritualidad. Soy también, como lo dices tú, Humberto, un absoluto convencido que nosotros los seres humanos, es más, acabé de escribir un artículo que va a salir publicado ahora el próximo sábado, que se llama Un nuevo ser humano. Y también va a salir el próximo, que están invitados el próximo jueves 4 de marzo. Vamos a hacer el lanzamiento de un libro que se llama Hacia la construcción de una humanidad planetaria. En el artículo y en el libro planteo lo siguiente. Este ser humano que nosotros estamos viendo en este momento, un ser humano basado en la competitividad, en el egoísmo, en la explotación por el otro, en las desigualdades, ese ser humano definitivamente se está extinguiendo y tiene que extinguirse y tiene que surgir un nuevo ser humano. Este nuevo ser humano tiene que estar centrado en su espiritualidad, en una autoconciencia, en entender que nosotros, como nos dijo Buda, somos uno, somos parte del universo y que la evolución nuestra no es individual, sino es una evolución colectiva. Esa parte es fundamental y la vamos a tocar en la segunda sección. Vamos a dar paso a un break que vamos a hacer acá, pero antes de eso quiero dar un saludo muy especial. Muchas personas se han conectado y nos están haciendo bastantes preguntas, Humberto y Manu, entonces que las vamos a responder. De pronto no vamos a poder desarrollar el programa como nosotros queríamos, pero vamos a interactuar con las personas que están dando sus opiniones que considero son fundamentales. Un saludo muy especial a Gisette, ella está en Chía, Amparo, Tatiana, un saludo muy especial a mis nietos, a los que en este momento están en SICO, en la corporación SICO, que están haciendo su tratamiento para el manejo de sus conductas adictivas. Ellos están muy, muy interesados en este tema porque, reitero, es algo que nosotros trabajamos en el día a día. Un cordial saludo y un abrazo desde acá, mis queridos nietos. También un cordial saludo para María Marcela Márquez desde Bogotá, Aleida, Margarita Mejía, Dey, Ana Felisa Ropero, Mónica, Darío Romero, que te envía un saludo muy especial, Manu, que estás muy bien en lo que estás planteando, Patti desde Cali, a nuestro gerente David Ricardo, a Magda Mairena, a José Luis Camel, a Dairis desde Barranquilla, Gloria Neira de Bogotá, Guillermo Giraldo, Johan Alberto Pérez, Estela Albor, mi hermanita Ubilda, un cordial saludo a Mónica. Muchas personas que están conectadas, agradecemos. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Sí. Un corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. ¿Cómo afrontar una pérdida? Nosotros nos vemos abocados a tener pérdidas, por ejemplo, una relación afectiva, la ida de un ser querido. En estos momentos de la pandemia, muchas personas en el mundo y en nuestro país han tenido pérdidas de seres muy cercanos, de seres queridos, y eso provoca dolor. El dolor es inevitable en nosotros los seres humanos, pero Buda decía que el sufrimiento es opcional, que nosotros podemos superar ese dolor a través de una serie de estrategias. ¿Y qué puedes hacer? Lo primero es aceptar
aceptar que los seres humanos somos finitos y así como hemos venido a este mundo, también nos vamos, tarde o temprano. Algunos duran más años que otros, pero necesariamente el destino final de todos nosotros es la muerte, porque todo lo que nace necesariamente muere. La aceptación de esta realidad permite que en un momento dado puedas afrontar mejor esta situación. Y un segundo aspecto es la gratitud. Cuando recuerdes a ese ser que partió, recuérdalo con gratitud. Esos momentos que ustedes vivieron siempre quedarán en ti, permanecerán en ti. Que estés muy bien. Bueno, regresamos con nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hoy estamos hablando acerca de salud mental, de música y de espiritualidad. La música como una herramienta terapéutica y de autoconocimiento. Hemos desarrollado en la primera parte de este programa con Manuela Rodríguez y con Humberto Brizuela los dos aspectos principales que tienen que ver con el concepto de la música y el concepto de la espiritualidad, y hemos hecho algunas aproximaciones acerca de la importancia que tiene tanto la música como el desarrollo de la espiritualidad en la conformación de un ser humano más integral. Antes de seguir, me gustaría, Humberto, si es posible, que nos hagas una improvisación, que nos regales algo de tu música. Maravilloso. Gracias, gracias, Humberto. Bueno, hay algunos comentarios que me gustaría leerlos de manera textual y, por supuesto, para que tú aportes, Manu, y también Humberto. Nuestro gerente nos dice lo siguiente. La música rompe las barreras del espacio y tiempo, lo dice David Ricardo. Nos transporta a todas
nuestras etapas vitales y todas las personas que han hecho parte de nuestras vidas. Bien importante eso. Es una manera de conectarnos con nuestro ser más íntimo y nuestro desarrollo y evolución personal, emocional e intelectual. La música ha hecho parte de la vida del ser vivo desde su misma génesis. ¿Quieres hacer algún comentario con respecto a esto, Manu? Sí, que podría agregar. Yo siento que a mí la música me ha llegado muy de cerca, como decía al principio, y desde muy chica. eh, y considero que las personas que no han, de repente, que no han tenido esa posibilidad, creo que está bueno plantearse la música como búsqueda. Eh, meterse, ya sea, bueno, yo siempre estoy como muy proclive a incentivar el estudio de un instrumento. Eh, me parece un proceso sumamente enriquecedor en todos los aspectos, todo lo que nos enseña el aprender a tocar un instrumento. Ya sea que nos propongamos estudiarlo o aprenderlo con el fin que sea, ¿no? Pero siento que en ese proceso de aprendizaje podemos ir descubriendo cosas y ir pudiendo tener como grandes satisfacciones en el progreso y luego grandes satisfacciones en esa posibilidad de generar ese lenguaje que decía el Humberto, en esa posibilidad de comunicarnos, en esa posibilidad de transmitir a otra persona, de que se ponga en contacto con su espiritualidad a través de algo que pueda escuchar, ¿no? Interpretado por nosotros. Eso me parece que está bárbaro y me parece como propuesta para cualquier ser humano, animarse a meterse con la música, a meterse a usar la música como un medio para estar mejor, como un medio de expresión, como un medio para ir hacia adentro y para ir hacia afuera, para poder compartir desde otro lugar también con otras personas, para poder regalar, para poder disfrutar de otras cosas y de poder sentir esa vibración, ¿no? Que envuelve a todo, poder sentirla como mucho más desde adentro y con un disfrute sin igual. Muy bien. ¿Quieres decir algo al respecto, Humberto? Yo pienso que la espiritualidad y la música están íntimamente ligadas, ¿no? En el sentido de que cuando uno descubre su verdadera misión como músico, es cuando la música cambia. No solamente cambia para uno, sino que cambia para las personas que escuchan, ¿no? Tenemos innumerables ejemplos. Ravi Shankar, Jan Álvarez, John Coltrane, personas que en determinado momento de su maravillosa carrera tuvieron que buscar un sentido a lo que estaban haciendo, ¿no? A la música que estaban llevando adelante, que era majestuosa, pero sin propósito, eh, era como que le faltaba algo, ¿no? Era como que se plagaba de algunos vacíos. En mi caso, personalmente, mi vida espiritual, mi conocimiento del budismo produjo eso, ¿no? En un momento dado yo dije, bueno, ¿cuál es mi misión como músico en esta vida? Porque estaba haciendo música pero no era feliz. Entonces, a partir del budismo de Nichiren yo pude descubrir mi misión como
como ser humano. Y a partir de ahí cambió mi música y cambió mi vida. Y cambió sobre todo el entorno. A partir de ahí es como que la felicidad fue algo que empecé a palpar, digamos, a través de la música, ¿no? Que antes no me pasaba. Así que bueno, en la música, digamos, para las personas es fundamental porque en esto del recrearse, ¿no? De todos los días intentar ser una persona distinta, una persona mejor. La música tiene mucho eso, ¿no? Nunca es igual. Entonces, eso está bueno. Gracias por compartirnos, Humberto, esa parte de tu historia de vida, como también nos las compartió al inicio Manu. Tú dices que eras músico, pero no eras feliz y que la visión budista del mundo, tu práctica, te permitió integrar esa ser músico, ¿cierto? Con tu ser como persona y que en este momento puedes disfrutar más el ser músico. Eres un músico más integral, sientes tú, y que te ha abierto la música, el conocimiento a nuevas dimensiones, ¿no? De lo que eres tú como ser humano. Eso es fundamental. Y nosotros en esta segunda parte queríamos hablar precisamente sobre eso, pero ya ellos se me han ido adelantando, ya han ido hablando. Yo tenía aquí un tema, la misión, por ejemplo, del músico en la cultura. Yo pienso que tú has hablado algo muy importante en eso, pero me gustaría, antes de pasar a quienes nos están preguntando acá, me gustaría, Humberto, que nos hablaras un poquito acerca de eso, ¿cierto? ¿Cuál es esa misión que tienen ustedes como músicos acá en la cultura? O sea, ¿qué has encontrado tú en esa búsqueda espiritual y en la interpretación del saxofón? Bueno, el artista en general tiene un compromiso con la sociedad, ¿no? El artista tiene una mirada y una visión de las cosas que no es la misma que las demás personas. Todas las personas son necesarias, todas las personas son importantes, todas las personas tienen una visión que a la hora de examinar alguna situación nos dan un panorama con el que podemos evaluar más certeramente nuestra propia visión, ¿no? ¿Se entiende? Digamos, yo tengo una visión como músico de algunas situaciones, como artista de algunas situaciones que no la tiene un arquitecto, que no la tiene un abogado o un médico. Pero a su vez cada una de esas personas es necesario porque yo también necesito muchas veces evaluar ese tipo de evaluaciones, por decirlo de alguna manera, como para saber en qué grado de certeza estoy respecto a las cosas. Los artistas tienen esa visión de ver las cosas distintas y poder transmitirlas a la sociedad de una manera distinta. Entonces la sociedad necesita, de alguna manera, salir de ese enfrasque, de esa caparazón en la que está inmersa, porque necesita salir de ese lugar para poder ver de otra manera lo que el artista le está mostrando. Yo voy a ver cuadros pintados, y yo no soy un experto en pintura, ni mucho menos, pero yo sé cuando un cuadro, una foto, o un retrato, a mí me transmite algo y cuando no. Pero yo, para lograr esa visión, tengo que salirme de la situación como músico, ¿no? Entonces eso requiere también un esfuerzo que después uno lo lleva a la práctica cotidianamente y entonces analiza cada situación desde otra perspectiva. Ya no es más una perspectiva ordinaria, digamos, ¿no? Es una perspectiva mucho más profunda porque necesita de ese análisis y eso lleva a un conocimiento más profundo de esa situación. No sé si fui claro. Perfectamente, perfectamente. Vamos a seguir con
Guillermo Giraldo, el profesor que él siempre nos acompaña y nos dice algo muy importante. Yo quiero que escuchemos bien la inquietud, porque eso sí nos plantea como una inquietud para tratar entre los tres una respuesta a lo que nos plantea Guillermo. Él dice lo siguiente: siendo la música vibración, puede decirse que puede existir música que alivia y también música que pueda enfermar. Eso yo pienso que es una discusión bien, bien interesante. Es una pregunta que no es fácil, digamos así, de responder. Lo que sí tenemos nosotros claro, y porque en todas las instituciones, ya te doy la palabra, en todas las instituciones que trabajamos en salud mental, utilizamos la música como un elemento fundamental en la conexión, ¿cierto? Inclusive, y se han hecho muchas investigaciones, personas, por ejemplo, que están disociadas, personas con psicosis, cómo a través de la música pueden ir haciendo un proceso de integración, de reconocimiento de su yo, ¿cierto? Y eso potencia mucho la integración por un lado y que la persona vuelva otra vez a conectarse en el sentido de realidad en el cual está viviendo. Eso es muy claro. La otra parte que me parece interesante, bueno, la voy a tocar posteriormente, pero me gustaría, Humberto, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, nosotros dentro del budismo de Nichiren planteamos la situación de que eh, existen 10 estados de vida en cada instante de la vida, ¿no? Y cada uno de esos estados, desde el más bajo hasta el más elevado, contiene a los otros 9, ¿no? Eh, Va de la situación como el infierno, que es el sufrimiento incesante, la ira, la codicia, la animalidad, la humanidad, el éxtasis, hasta llegar al estado de Bodhisattva y Budaidad. Eso no significa que uno, una vez que llegó a ese estado, ya permanezca ahí, ¿no? Continuamente están fluctuando, ¿no? De acuerdo a los disparadores que se nos presentan en la vida y al estado de vida que tengamos nosotros también en ese momento. Entonces, cada uno de esos estados contiene a los otros 9. Y de acuerdo a cómo esté uno, en qué estado esté en ese instante, el disparador le llega de una manera o le llega de otra. Si nosotros pensamos en los sonidos o pensamos en la música, cuando uno escucha un concierto, no a todas las personas le llega de la misma manera, ni a todas las personas le transmite lo mismo. Entonces, la música es la misma. Lo que pasa es que depende de el estado de vida de la persona, es que le puede resultar una situación placentera o una situación altamente desagradable. Por su lado, si nosotros examinamos la música más científicamente, digamos, la música es tensión y reposo. Pero eso no significa que una cosa abstracta, ¿no? Eso es algo palpable, algo real, algo que uno siente, ¿no? Cuando uno escucha muchas notas, cuando todos esos sonidos son muy agudos o cuando tienen demasiado volumen, le producen esa tensión en el cuerpo a las personas. Contrariamente, cuando la música es suave, cuando la música es sonidos graves, cuando es pausada, eso le produce un estado de relajación también a la persona. Entonces, están las dos cosas, ¿no? Está la música que uno está escuchando y está el estado de vida en que uno escucha esa música. Bueno, y de una manera concreta, ¿qué piensas tú? ¿Será que hay una música que puede hacer daño? Psicológicamente, Yo claro, no desde el creo que punto de pueda vista. hacer daño. No, yo no creo que la música pueda hacer daño. Yo sinceramente no creo que la música pueda hacer daño. Yo creo que yo no tampoco creo que exista algo eh, que esté predestinado a causar un daño, digamos, ¿no? Yo siempre confío en la budeidad inherente de cada una de las personas, en el estado de Buda. El estado de Buda es un estado de amor compasivo. Entonces yo creo que, así como lo dije antes, cuando hay algo
que produce daño es porque ese instante también contiene los otros 9. Nada más que uno eligió el camino equivocado. ¿Se entiende? Yo no creo que exista una música que pueda hacer mal o que pueda hacer bien. Yo creo que las personas están propensas a escuchar el mal o el bien, de acuerdo al estado de vida que uno tenga. Me gusta esa parte, lo que dices, las personas están predispuestas, digamos así, a escuchar, o sea, uno escucha lo que tiene, ¿no? Y se comunica y se conecta con eso. Eso tiene también mucho que ver, Humberto y Manu, con respecto a algo que se ha investigado mucho desde el punto de vista de la sociología acerca de ciertas letras musicales, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Colombia, pues se utiliza mucho un tipo de música, que es la música del despecho, la música en la cual hay violencia y todos estos tipos de situaciones, pienso que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Pero tenemos muchas opiniones y yo quiero en lo posible salir con todas. Me gustaría que hablara sobre lo siguiente, Manu. De ahí de los soles, que ella fue una invitada la vez en el programa anterior, que en danza, ¿cierto? Porque ella es profesional en danza, dice lo siguiente: existen muchas opiniones acerca de los instrumentos musicales en el ámbito espiritual. Dicen que hay instrumentos que bajan la frecuencia espiritual y otros que la elevan. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? ¿Qué piensas tú, Manu? Bien interesante ese comentario también, y yo creo que Humberto tocó un poquito ese tema, ¿no? La música como que eleva o baja esa frecuencia espiritual. Bien, sí, yo la verdad que no tengo conocimiento técnico con respecto a esto. Si bien conozco algo de instrumentos, pero no podría dar una respuesta como tan científica a ese nivel, o no sé si apunta a eso la pregunta. Sí, lo que puedo decir desde mi experiencia y de compartir por ahí opiniones con otros compañeros músicos, es que hay una conexión especial, digamos, entre la persona y el instrumento, ¿no? Algo similar a lo que puede sucedernos con el resto de las personas, ¿no? Hay algunos instrumentos con los que nos sentimos que es nuestro medio, como es el instrumento a través del cual podemos fluir y podemos transmitir de una manera así como mucho más natural, y hay otros instrumentos que no. Y también esto de un poco desde el lado de la ejecución, pero desde el lado de la escucha siento que pasa algo similar con respecto a que hay instrumentos que nos llevan o que nos impactan de una manera u otra, y creo que se condice totalmente con lo que decía Humberto de la música, ¿no? Y esto de los 10 estados y de según en qué estado esté la persona, va a ser cómo pueda abrazar de alguna forma eso que está emitiendo, esa música o los sonidos que esté emitiendo cada instrumento. Perdón no poder tener una respuesta más científica, si era eso a lo que apuntaba la pregunta, pero... No, perfecto. Es que aquí yo creo que nadie puede tener la última palabra. Son opiniones desde nuestra concepción. ¿Qué piensas tú al respecto, Humberto? Bueno, yo casi pienso lo mismo que Manu, ¿no? Yo considero que eso vuelve a lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Si yo estoy viviendo en un instante de sufrimiento incesante, cualquier instrumento que toque cualquier melodía me va a parecer terrible, me va a parecer horrible y me va a volver a sumergir en lo más profundo de mi sufrimiento nuevamente. Pero si yo estoy en un estado de felicidad, de alegría, de júbilo, cualquier música tocada con cualquier instrumento me va a parecer maravillosa. O sea, volvemos siempre a lo mismo, todo depende de la persona, ¿no?
el resto son disparadores que de acuerdo a la situación en la que se encuentre uno puede causar una cosa u otra. Bien, Pedro José Rosso, el colega, nos dice lo siguiente, un cordial saludo. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos hablando ahora. Dice Rosso, existen muchas opiniones acerca de la frecuencia vibratoria y que se podría llevar a la música y correlacionarla con salud mental, con sanación, con espiritualidad. ¿Qué pueden opinar ustedes al respecto? Bueno, yo comienzo, tengo ahí la palabra en este momento, pero volviéndome un poquito a lo que ustedes plantearon en el tema anterior, antes de entrar en lo del concepto de Rosso, en todas las tradiciones espirituales, la música y ciertos instrumentos juegan un papel primordial. En el budismo, por ejemplo, se utiliza el gong, es cierto, en algunos tipos de meditación para uno entrar en meditación y eso ayuda a bajar esa frecuencia vibratoria. Cuando yo hablo de frecuencia vibratoria, por supuesto, estoy hablando del estado vigil en que estamos nosotros. Entonces hay una cierta música, digamos, que nos baja y nos permite ingresar a nuestro ser interior. Lo otro es que habitualmente nosotros como discípulos, cuando nos comunicamos con nuestros maestros, utilizamos algún tipo de música y se utilizan algún tipo de instrumentos. En algunas tradiciones más que en otras, pero sin duda alguna sí hay una relación muy, muy importante con respecto a esto. Bien, con respecto a lo que nos plantea Pedro Rosso acerca de esa vibración, si se puede utilizar para la salud mental, yo diría que no solamente para la salud mental, sino también para la salud integral. Y puse unos ejemplos como en la mayoría de los centros de tratamiento para conductas adictivas, en centros psiquiátricos, para cualquier tipo de trastorno mental, se utiliza la música como un elemento fundamental. De hecho, por ejemplo, hay ciertos ritmos, digamos así, en el cual las personas que están en ese proceso de tratamiento se abrazan, se conectan. De hecho, hay una línea muy amplia que nosotros hemos tenido aquí algunos invitados en lo de la musicoterapia, o sea, el efecto tranquilizante, el efecto gratificante y el efecto sanador que tiene la música, no solamente en enfermedades mentales o en trastornos mentales, sino en general para restablecer el equilibrio en el ser humano. ¿Tienes algún concepto con respecto a esto, Humberto? Sí, de hecho el universo entero vibra en una frecuencia. Nosotros cuando cantamos el mantra, que nosotros recitamos, el sonido que se genera se fusiona con el sonido del universo, ¿no? Eso tiene un efecto, obviamente, un efecto positivo, sanador dentro de la vida de las personas. Yo lo que me refería recién es a la intención del mal, ¿no? A eso me refería yo. Yo no acepto eso, no creo, porque yo confío en la buenaidad de todas las personas, entonces no confío en eso. Pero sí, sé fehacientemente, porque yo lo compruebo, mi práctica consiste en eso, ¿no? Mi práctica consiste en cantar un mantra que se llama Daimoku todas las mañanas y toda la tarde, eh, y es acompañado con el sonido de una campana, un gong, y eso genera ese sonido que se fusiona con el sonido del universo, ¿no? Yo creo que sí, que esa frecuencia tiene ese efecto en las personas, ¿no? Desde el momento en que uno empieza a mirarse interiormente y empieza a encontrar sentido a cada una de las cosas que le suceden y empieza a generar las causas para que sucedan otras cosas, es altamente sanador, ¿no? Bien, seguimos con otros comentarios porque se nos acabó el programa, pero hay más Bueno, comentarios, entonces sí, yo quiero leerlos, así sea nomás para tenerlos en cuenta. Dice María Marcela Márquez que la música te lleva a recordar a través de la memoria episódica y auditiva.
te lleva a recordar textos, revivir las emociones que sentiste, te lleva a sanar y a tocar el alma de las personas. Es muy bonito lo que está expresando allí Marcela, porque yo pienso que todo lo que nosotros hemos hablado, da como una síntesis, ¿no? De eso, de ese profundo poder transformador que tiene la música, y yo he utilizado mucho el concepto de conexión porque es que es eso, ¿cierto? Que nosotros nos conectamos con ese ser interior. Dice acá también Gisette, tengo entendido que los autistas no reaccionan bien a la música aguda o en volumen alto. ¿Por qué será? ¿Usted ha tenido alguna experiencia ahí en ese aspecto, Humberto? Estas personas, por ejemplo, que no logran conectarse, que no logran comunicarse, los niños, ¿no? Que se han diagnosticado como autistas, que viven en su propio mundo. Entonces ella dice que ellos reaccionan a la música aguda o en volumen alto, que no reaccionan bien, pues. ¿Nos puede decir algo a ese respecto? Bueno, es lo que les dije recién, ¿no? Que la música es tensión en reposo y la tensión se crea eh, cuando uno está tocando cuando uno está escuchando un concierto, cuando uno está escuchando alguna grabación, digamos, la música es tensión y reposo, ¿no? La tensión se puede crear por la cantidad de notas, por la altura del sonido, por la velocidad de las notas y por el volumen que lleva esas notas, ¿no? Eh, y bueno, y contrariamente a eso, se crea, digamos, el reposo. La música es tensión y reposo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo eso es lo que mantiene la atención al oyente. Entonces, bueno, yo no soy ni mucho menos especialista en ninguna patología de ningún chico, pero yo supongo que estos niños son altamente sensibles a ese tipo de sonido y entonces le produce eso, ¿no? Las personas adultas también son más propensas a ese tipo de reacciones, ¿no? Los sonidos agudos o los sonidos fuertes o los sonidos ligeros, los pasajes ligeros, les llevan esa situación de tensión que se traduce en el cuerpo y que le produce malestar. Es algo Sí, físico. sí, de pronto para complementar un poquito desde el punto de vista de la psiquiatría, la persona autista tiene unas alteraciones en el desarrollo cerebral, en el neurodesarrollo, y eso hace también que tenga unas ciertas alteraciones cognitivas en la manera como se relaciona con el ambiente. Entonces, esto que tú dices perfectamente atinado a lo que se sabe, digamos así, con respecto a este tipo de patología. Sigo leyendo, David Mm. Ricardo dice, ya se tiene evidencia médica que la música en las unidades de cuidados críticos, en las unidades de cuidados intensivos, la musicoterapia, en usuarios sedados produce disminución de su estado de conciencia, han permanecido en un proceso de recuperación y una evolución más favorable. La música también se utiliza en las unidades de cuidados intensivos, en los quirófanos también se debe utilizar una música, por supuesto, que invite a la tranquilidad, que invite a la relajación. Y eso responde un poco a la inquietud acerca de los efectos que tiene la música en la recuperación de las personas. Y finalmente quiero leer algo que vi por aquí. eh, que es Yo te puedo dar como, mi opinión personal. dale, Bueno, dale. yo cuando estoy mucho tiempo sin tocar, mi familia se pone de acuerdo, entonces me dice, ¿sabes, Humber? Nos vamos a hacer un par de trámites, ¿por qué no tocas un ratito el saxo? Porque saben, porque saben que me produce ese Claro. tipo de. Aquí nos dicen, para finalizar, la música es una expresión del ser interior, es el espíritu en tonalidades y vibraciones que se conectan con todo, desde nuestro interior con el universo. Bueno, finalmente, saludos les envían desde Talas, Córdoba, Patricia Sandra Nieto, Cecilia Rodríguez, está también que les manda muchos saludos, Patricia Di Marco.
Gracias a ella tuve la oportunidad de conocer a Manu y tuve la oportunidad de conocer ahora a Humberto, que me ha parecido una experiencia extraordinaria que yo espero que nos puedan acompañar en otro momento, en otros programas. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, que lo hemos disfrutado sin duda alguna. Salud mental, música y espiritualidad. Quiero darle los agradecimientos a Manu. Gracias por aceptar la invitación a participar en este programa. Y de nuevo, te reitero en nombre del programa Mente Cuerpo los agradecimientos. Gracias, Manu. Muchísimas gracias, Uriel. Bueno, Humberto, muchas gracias por aceptar la invitación, por participar en este programa, que de verdad yo lo he disfrutado muchísimo. Gracias. Bueno, yo también, muchísimas gracias a ustedes y bueno, en otra oportunidad, cuando quieran, estoy dispuesto para ayudar en lo que sea. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y para el próximo programa, el próximo jueves, tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar acerca de salud mental desde la óptica de las medicinas alternativas, con unos invitados muy especiales. A ustedes, mis agradecimientos y que tengan una feliz noche. Chao.